Juan Diego, 2024, nuevo año. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal, Esteban? Después de una larga pausa nos volvemos a reencontrar en estos shots estelares. Habíamos estado, nos habíamos demorado en volver. Es verdad, pero sabe que estaba pensando y a la larga llevamos, ¿qué? Casi 3 años, pues, para bien o para mal, sacando shot estelar con cierta frecuencia. Y creo que es un buen logro, la verdad. Sí, le bajamos un poco a la frecuencia y pues este final de año estuvo más agitado que de costumbre. Sí, Tuvimos que bajar la intensidad, pero pues creo que por lo menos nuestra cita de una vez al mes para hablar de temas de ciencia, a veces con invitados, a veces con noticias del día o a veces simplemente para hablar de astronomía, pues la hemos cumplido. exacto. Y pues me alegró pensar como, oigan, en verdad llevamos ya varios años en esto y lo hemos sacado. A pesar de todo, mudanzas, cambios, ambos de nosotros hemos cambiado de país y todo varias veces. Usted sobre todo, pasado por todo el mundo. Es Creo que cierto, es y no solamente eso, Esteban, sino que vivimos en un tiempo de descubrimientos. O sea, la tasa de descubrimientos a la que tenemos, la cantidad de noticias de ciencia que tenemos que digerir, es realmente increíble. Entonces, tener ese espacio como de poder discutir cada una separadamente, aunque sea por una media horita, pues es una bendición que no es... total, no, y a mí me alegra mucho este espacio de conversación. Y hablando de grandes noticias, ya que lo menciona el año pasado, creo que por los lares de julio hubo una gran noticia que de hecho usted hizo una pequeña nota en Shot Estelar como anunciando la noticia, que de hecho fue lo que me hizo pensar, uy, sería chévere hacer un podcast, un episodio más a profundidad sobre ondas gravitacionales, porque esa noticia me dejó descrestado. ¿Sí se acuerda de qué noticia estoy hablando? Como en Sí, julio del año pasado. del fondo de radiación de ondas de ondas gravitacionales. Llego a decir ondas de microondas porque estoy condicionado como por Pavlov. Sí, Porque esos se son. acaba de calentar su café en el microondas, entonces. No, porque ese es el fondo en el que se mide la radiación remanente del Big Bang, el fondo de microondas. Entonces estoy acostumbrado a hablar de fondo de microondas, pero esos son fondo de ondas gravitacionales, que es algo que realmente aún no termino de digerir y que es bien interesante. Exacto. Es que solo escucharlo, fondo de ondas gravitacionales. Y eso ya es como el siguiente nivel. Primero es como ondas gravitacionales. Creo que mucha gente va a estar como, espere un segundo, o sea, ya me costó trabajo entender que la luz es una onda electromagnética. Todavía tenemos muchas preguntas de personas. Hablen más de eso, cuéntenos más de eso. Ese es un primer paso para digerir que hemos hablado en el podcast. Y ahora se viene ondas gravitacionales. Juan Diego, lo necesito. Pues Ayúdeme a digerir eso. ¿Qué es eso? creo que lo mejor es comenzar por el inicio y es que, pues, en nuestra percepción de mamíferos bípedos terrestres que vivimos en un solo planeta en el universo, no podemos vivir en ningún otro lugar. Nosotros lo que estamos haciendo es descubrir las leyes que rigen el universo a partir de una visión, pues, que es relativamente limitada, ¿no? Entonces, cuando usted va todos los días al trabajo o al colegio y hace sus actividades diarias, realmente usted no tiene que entender muchos fenómenos que van más allá de su comprensión, a menos que esté trabajando pues, en alguna tecnología que lo obligue, aunque todo eso está debajo del tapete de la sociedad moderna. Nosotros tenemos que entender relatividad general para poder tener GPS, mecánica cuántica para tener celulares, ondas electromagnéticas para tener comunicación inalámbrica. Entonces, todo eso es como ese sustrato que a nosotros se nos hace que no está ahí y que sin embargo, pues Está es el ahí. fundamento de la sociedad moderna y lo primero es reconocer que eso está por fuera de nuestro entendimiento, no de nuestra comprensión, que se puede comprender, lo podemos modelar, que es lo que hacen los físicos y las físicas. En últimas, tenemos un modelo sobre cómo funciona la naturaleza, los probamos, unos de esos modelos funciona, otros no, y pues nos quedamos con el que funciona y lo volvemos a hacer. Entonces, la relatividad general y la relatividad especial y las ondas gravitacionales no son temas que usted pueda llegar y decir, bueno, ya listo, ya lo entendí, a ver, pásame el siguiente, mecánica cuántica, listo, hágale.
sino realmente son cosas que incluso como físico profesional usted tiene que estar digiriendo todo el tiempo. Y creo que el punto de partida principal es aceptar que el espacio no es como la hoja de un cuaderno cuadriculado. Uno cuando piensa en el espacio, y de hecho es la forma en la que lo pensaba Aristóteles y luego Newton, que el espacio está ahí, es un dado. Eso está hecho, ¿no? Es como cuando usted entra a jugar Mario Bros. Y ese es el tablero que le dieron y ya está. No importa, usted puede saltar, hacer lo que quiera, el tablero no va a cambiar. Eso es lo primero que hay que dejar de aceptar. Y es que el espacio y el tiempo dependen de lo que está contenido en ellos. Es decir, no estamos en una cuadrícula, sino por el hecho de estar nosotros dentro de ese espacio, estamos alterando el tejido del espacio-tiempo. Eso tiene unas implicaciones en la imaginación, pero si usted está en ese momento pensando que está como en un plano cartesiano o en una hoja de papel cuadriculado, esa es la primera imagen que le toca comenzar a quitarse de la cabeza. Pero es curioso porque esa metáfora la veo mucho para explicar diferentes cosas. O sea, hasta en la película Interestelar usan eso para explicar el túnel de gusano. Cogen una hoja de papel y pasan un lápiz entre las dos, ¿se acuerda? Exactamente, pero entonces en ese caso, en esa metáfora de Interestelar, donde se utiliza el lápiz que rompe esa hoja de papel, en últimas lo que le está diciendo, esa metáfora es, ese espacio usted lo puede modificar, se puede modificar el espacio simplemente con la presencia de masa en el espacio. Nosotros todos tenemos masa, es una propiedad que incluso es difícil de definir, pero que en últimas es una propiedad de todos los objetos. Es lo que nosotros vemos reflejado cuando hablamos de peso, ¿no? Cuando se habla de peso, lo que está diciendo es su masa en relación al campo gravitacional de la Tierra. Entonces, ahí viene la segunda cosa que hay que quitarse de la cabeza y es pensar en la Tierra. O sea, quite la Tierra. Yo creí que iba a decir el verbo pesar en vez y usar el verbo masar, si es que se puede. ¿Cuánto masa, Juan Diego? Es gracioso porque la masa se mide el peso se mide en kilogramos, que realmente es una unidad de masa, la cantidad de materia que tiene un objeto, pero pues en últimas es todo en relación a la Tierra, ¿no? Y es que todo lo que conocemos nosotros, cómo funciona nuestro organismo, funciona en relación a la Tierra. Pero cuando usted tiene la relatividad general, usted está hablando de otros campos gravitacionales. O sea, no solamente la Tierra que lo empuja hacia abajo, sino el Sol, los planetas y objetos tan pesados que deforman el espacio-tiempo. Y se puede notar la desviación de los rayos de luz, como nuestro Sol. Esa fue la primera observación de las predicciones de la relatividad de Einstein, y fue el desvío de la luz de una estrella que estaba detrás del Sol. En últimas, fue esa expresión de ese doblez del espacio. Entonces, sí, a pesar de que se utiliza como metáfora en la hoja, se utiliza como metáfora en 2 dimensiones, pero en últimas nosotros vivimos en un espacio de 3 dimensiones que además tiene amarrado el tiempo. Entonces, ¿qué tanto de eso tiene esa metáfora? Pues toca ver. Ok, entonces la hoja nos ayuda de cierta forma como por reducción, quitándole una dimensión, medio entender lo que sería una especie de tejido espacio-tiempo. Exactamente. Le baja una dimensión, entonces usted ya puede deformar la hoja de papel. Es como cuando se le explican las ondas en el colegio. A usted le pueden explicar las ondas en una cuerda, entonces en una dimensión, pero la onda siempre se desplaza en una dimensión perpendicular a la dimensión que tiene. Entonces necesita 2 dimensiones. Ondas en una superficie de un lago, pues son 2 dimensiones y se mueven en la tercera. Ondas en 3D, por ejemplo, las ondas de sonido que utilizamos para escucharnos, son ondas en 3D, en donde lo que está cambiando es la densidad del aire entre los picos de la onda y los valles de la onda, pues hay mayor y menor presión. Y en el caso de la onda gravitacional, lo que está cambiando es el espacio-tiempo mismo. Está cambiando las distancias, se está modificando enteramente tanto las distancias como los tiempos que está midiendo. O sea, entonces sí funciona usar como este ejemplo que usan a veces en laboratorios, que es poner como esta membrana como de goma y que uno pone una bola pesada. La membrana uno la extiende y pone una bola pesada que la hunde
Y después si uno tira una bolita más pequeña alrededor, pues uno se da cuenta que porque está hundida esa membrana, pues la bolita chiquita empieza como a girar Exacto. alrededor de esta bola más grande. Esa metáfora sí funciona, ¿sí o qué? Esa metáfora es buenísima para explicar, por ejemplo, las órbitas, porque cuando uno, pensando como Newton, quiere explicar una órbita, lo que está viendo es la competencia de dos fuerzas. Una, la fuerza gravitacional del Sol, que lo jala usted hacia el Sol, y la segunda es el efecto inercial de estar dando vueltas alrededor del Sol. Ese efecto inercial, pues en últimas es lo que llamamos fuerza centrífuga, que no es una fuerza, pero pues es un efecto inercial, porque usted siempre va a querer salirse de esa trayectoria. Cuando usted piensa en la relatividad general, el término de la gravedad se convierte en un doblez en el espacio-tiempo. Entonces, ese doblez sería el que representa esa tela como de goma. Y pues es más fácil para visualizar mucha gente las órbitas cuando tienen la superficie de esa goma que pensamos que es el espacio-tiempo. Entonces, a lo mejor sí vale la pena pensar en el espacio-tiempo como si fuera una goma en 3 dimensiones, ¿no? El problema es la cuarta dimensión, que es el tiempo. No, mano, no me lo ponga tan difícil porque ya... que ahí es donde comienza a complicarse. Pero bueno, por efectos prácticos, pues hablemos que la relatividad general, eso que le estoy contando, de cómo el espacio depende de lo que está dentro de él, el espacio-tiempo depende de lo que está dentro de él. De la masa. Exactamente, de la masa, pero también de la energía. Pero ya vamos a llegar a eso. También depende de la energía. Uy. Resulta que eso es una consecuencia de intentar juntar las leyes de la física. Entonces, ¿qué fue lo que pasó durante el siglo XIX? La mecánica de Newton viene desde los años 1600, así como en el... Bueno, más mediados de 1600. Y lo que hacía era describir cómo se mueven los cuerpos, ¿no? La mecánica. Cómo se mueven las libras de café. Sí, lo que llama la física clásica, ¿no? Los carros de Transmilenio, sí, exactamente. Cosas que se mueven pues en trayectorias rectilíneas y que solamente cambian si se aplica una fuerza. Entonces esa es como la física de colegio, ¿no? La física de colegio es la física de Newton que describe el movimiento de los objetos. Después de Newton se comenzaron a estudiar los fenómenos de transferencia de calor y de radiación de los objetos. Newton mismo pues vio que la luz no es solamente luz blanca que se contamina con los colores, sino que realmente los colores son los que forman la luz blanca. Cuando usted pone juntos todos esos fenómenos, los de transferencia de calor, de radiación y los fenómenos de electromagnetismo, el campo magnético, el campo eléctrico, pues ya está en el siglo XIX y comienza a entender las reglas de cómo se transfieren las cargas, todo lo que genera la electricidad, el magnetismo y todo eso. Bueno, resulta que eso formaba dos ramas de la física que estaban separadas. Las ondas electromagnéticas que se descubren pues hasta como en 1880 con Franz Hertz, que sabe que al pasar una corriente eléctrica a través de en este caso de un cable, se puede comenzar a generar pulsos eléctricos, pulsos electromagnéticos, es decir, ondas que se desplazan en el vacío, que siguen las reglas que había descrito Maxwell a mediados del siglo XIX. Resulta que ¿cómo usted empata eso con las reglas de la gravitación de Newton? Entonces, en última, si usted quiere empatar las dos reglas, o usted escoge el campo en el que se movía Newton, que era como ese espacio que estaba dado, o usted comienza a aplicarle las transformaciones de los objetos cuando se mueven los unos con respecto a otros del electromagnetismo. Y eso es lo que forma la relatividad general. Eso es lo que produce en últimas todo esto que llamamos relatividad general. Es generalizar las transformaciones del electromagnetismo a la gravitación. Oye, ¿a qué se refiere con transformaciones? Que me perdí un poquito. ¿Cómo así transformaciones? Cuando usted... todo se está moviendo, ¿no? Todos nos estamos moviendo. En este momento... Cambia, todo cambia. Usted, estimado oyente, se está moviendo a casi 30 kilómetros por segundo por la rotación de la superficie de la Tierra. Usted no se da cuenta y cuando salta probablemente va a caer en el mismo sitio porque pues lleva la velocidad inicial de ese movimiento, pero además se está moviendo alrededor del Sol.
La Tierra está girando y se está trasladando alrededor del Sol y aparte se está moviendo alrededor del centro de la galaxia a 220 kilómetros por Alguien me segundo. acaba de acordar de un pequeño cómic que es un tipo que le dice a su perro: siéntate, quédate quieto, exactamente en esa posición del espacio. Y de repente se ve el perro quedándose, la Tierra se va alejando, el sistema solar se va yendo y el perro quedó quieto en esa posición literalmente. Es exactamente eso. El hecho que siempre, en últimas, pues usted necesita un marco de referencia y los marcos de referencia que pedía Newton eran, pues que pedía la mecánica newtoniana, son marcos de referencia inerciales, es decir, que se mueven a velocidad constante. Okay. Resulta que cuando usted tiene ahora cargas eléctricas que se mueven las unas con respecto a las otras, usted también tiene que hacer la transformación para convertir las velocidades y sobre todo los campos. ¿Qué transformación le aplica usted para una carga eléctrica que se está moviendo? ¿Cómo transforma usted ese campo a el marco de referencia en el cual esa partícula se está desplazando? ¿O cómo ve una partícula los campos de otras partículas cuando se mueve con respecto a ellas? Entonces piense que cada partícula cargada que existe en el universo tiene su propio campo y lo que ven las otras partículas pues son unos campos que están siendo desplazados pues, por el movimiento de cada una de esas partículas. A eso se refiere con las transformaciones. Y el man que hizo la descripción matemática de esas transformaciones es Lorentz. Lorentz hace las famosas transformaciones de Lorentz, que son como la base de la relatividad especial, de los marcos que se mueven a velocidad constante o están quietos. Y el man lo que hace es, bueno, esas transformaciones de Newton no funcionan. Estas son transformaciones que vienen de la mecánica, de la dinámica de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces esto va a ser otra vaina. Esto estamos hablando más o menos de comienzos del siglo XX. Entonces empieza a haber como una especie de discrepancia entre como mecánica newtoniana y esto, electromagnetismo. Casi que están usando diferentes métodos. Es como si se estuvieran hablando dos idiomas distintos. Wow. Entonces, ¿cuál se selecciona? O jalamos todo lo de Newton hacia el electromagnetismo, lo cual es relativamente sencillo cuando los objetos se mueven a velocidades bajas, porque en últimas la relatividad especial converge hacia las transformaciones de Newton cuando las cosas no se están moviendo rápido. En últimas, ese es la real revolución que sucede a comienzos del siglo XX en la física y es pensar, pues madre, el mundo como lo pensaba Newton y como lo pensamos la mayoría de nosotros, no funciona así. Cuando uno comienza a pensar en términos de campos y de partículas cargadas y de los campos que esas partículas cargadas generan, y cuando hablo de campos hablo las representaciones del siglo XIX, la gente se imaginaba como líneas que salían de las partículas que tenían cargas positivas o negativas y campos magnéticos que existen, incluso sin la necesidad de tener un centro en el cual convergen, porque los campos magnéticos siempre están cerrados, entonces se sentían las fuerzas que producía un cable que pasaba una carga, por la que pasaba una corriente, pero en últimas usted no necesita meter el dedo en una toma de corriente para saber que ahí hay un campo eléctrico, ¿no? Ese es Espera un segundo, pruebo. Por favor, no hagan eso. No hagan eso en la casa. Entonces, esto suena como arameo antiguo y en últimas es el paso que se tiene que dar para entrar a la física del siglo XX. Pero un pequeño recapitulado. Entonces, Newton tenía su idioma, después llega a este mundo del electromagnetismo, que habla otro idioma, y ahí hay un problema, como que no empatan. Entonces, viene como el problema, ¿cómo hacemos que empaten? Algo tiene que cambiar para que empaten. ¿Sí o qué? Exactamente. Entonces, sabemos que empatan a bajas velocidades, pero a velocidades muy altas. Por ejemplo, la velocidad de la luz, que ya se sabía que era un límite, porque a comienzos del siglo XX ya se sabía que la velocidad de la luz era un límite. La luz, desde mediados del siglo XIX, pues ya se había medido la distancia. Hay un tipo que se llama Hippolyte Fizeau en Francia,
había medido la velocidad de la luz utilizando la famosa rueda de Fizeau, que es un experimento que usted hace para utilizar el movimiento de una rueda y ver la diferencia entre dos pulsos de luz que usted hace reflejar en un espejo. Entonces ya se sabía que la luz tiene velocidad finita. O sea, eso en últimas... y me ha pasado con los estudiantes, Esteban, a veces como que se emputan porque unos dicen, no, pues es que la velocidad de la luz es un límite. Sí, pero ¿por qué? Y si uno se mueve 10 kilómetros por hora más rápido, sí, pero pues es que nadie ha medido eso. Nadie ha medido algo que se pueda medir, que se pueda mover más rápido que la luz. Entonces, bueno, la velocidad de la luz ya era una... Esa pregunta por sí ya es bien loca, ¿no? Como el porqué de las cosas. Sí, porque además entra, creo que por esa dificultad es donde la relatividad, y eso que no hemos comenzado a hablar de la mecánica cuántica, Esteban, es cuando la... a ver, ¿a quién traemos para que hablemos de mecánica cuántica? Porque tiene de ancho y de largo. Es cuando comienza a rozar como en un cambio filosófico de paradigma, ¿no? O sea, usted ya no está entendiendo, usted está asumiendo que probablemente su experiencia humana no es suficiente para describir el universo, entonces confía en las ecuaciones, digamos. Estoy poniendo el ramplonamente y me van a dar sombrerazos en una facultad de historia de la ciencia, probablemente. Pero pues siempre lo he visto así. Es como usted comienza a confiar que esos fenómenos que usted describe del electromagnetismo lo van a llevar bien si reemplaza lo que usted pensaba que era cierto en Newton. Y eso pues es el gran aporte de Einstein, que es precisamente aplicar esas transformaciones que vienen del electromagnetismo. Entonces, para recapitular, existe la física newtoniana, la física que uno aprende en el colegio. Fuerza igual a masa por aceleración, toda esa vaina. Y las transformaciones que usted utiliza para ir de marcos de referencia de uno a otro, pues en últimas asumen que el espacio no está cambiando por los campos que puedan existir ahí. En las transformaciones de la electrodinámica y pues los fenómenos eléctricos, esas transformaciones son distintas porque los campos eléctricos cambian si las partículas se están moviendo. Entonces, tiene dos familias de transformaciones. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la que funciona o con la que no funciona? La que funciona. La que funcionó era la de la electrodinámica, son las transformaciones de Lorentz. Resulta que hacia 1905, un físico francés que se llama Henri Poincaré, el tipo, un físico francés, lo mencioné en una columna hace poco en El Espectador, porque pues aparte fue director del Observatorio Astronómico y pues es una historia bien interesante que puedan consultar en una de mis columnas. El tipo descubrió que al tener esas transformaciones en marcos de referencia y al tener objetos que se estén moviendo y tengan masas muy grandes, tienen que necesariamente producir perturbaciones en el campo gravitacional que se desplazan a la velocidad de la luz. Que así como cuando usted tiene un electrón que se está moviendo de arriba a abajo, usted va a generar una onda electromagnética, un objeto con una masa muy grande va a generar perturbaciones en el campo gravitacional que se van a desplazar. Y eso ya me huele a onda gravitacional, ¿no? Exactamente. Por eso es tan triste cuando dicen Einstein tenía razón, ¿no? Como si Einstein lo hubiera predicho todo, ¿no? Aparece, qué sé yo, la imagen de un santo en una tostada. Einstein tenía razón. Es como un titular que engloba absolutamente todo lo que parece. Mi tostada cayó en el piso de la mantequilla. Einstein tenía razón. O Einstein no tenía razón y después dicen, no, pero ya fue comprobado que sí tenía razón. Entonces, esas perturbaciones producidas por la gravedad necesitan masas muy, muy, muy grandes para que sean perceptibles. Es como, no es como en el caso de la electricidad, las fuerzas electromagnéticas son mucho más fuertes que las fuerzas gravitacionales, aunque a usted le parezca que la fuerza más evidente que usted está experimentando en este momento es la gravedad que lo tiene junto al piso. La realmente fuerte es la fuerza eléctrica que mantiene todas sus partículas juntas. Sí, porque uno se pone a pensar del tamaño de la Tierra para que uno sienta esta fuerza. Es como...
Es que nomás el Mientras, tamaño de la Tierra es difícil de imaginar, como lo que decíamos, yo puedo entender, pero no puedo... ¿Cómo era lo que usted no dijo? Yo puedo puedo... como conmensurarlo. Sí, Eh, el tamaño de la Tierra es juemadremente grande. Piensa que las fuerzas eléctricas son tales que cuando usted está empujando una mesa, y si vieron Oppenheimer, esto es una de las escenas de la película, ¿no? Aparentemente uno puede levantar con esta descripción, uno en realidad nunca está tocando nada. Lo que Mm, está haciendo es sentir la repulsión eléctrica de las partículas de otro objeto. En últimas, cuando usted está empujando algo, son fuerzas eléctricas lo que está sintiendo. Entonces, eso que la fuerza gravitacional es muy fuerte, pues en últimas no es cierto. Las fuerzas eléctricas pues, son mucho más considerables. mucho rompe romances. Ahora quiere decir que entonces las personas no se tocan, que el amor no Exactamente. existe, todo fue una mentira. Esteban, no quiero terminar este episodio con esta nota tan triste. No quiero romperle el corazón con tal que la fuerza del amor no es una de las fuerzas fundamentales, pero sí, la fuerza eléctrica pues es mucho más potente que las fuerzas gravitacionales y pues ustedes pueden hacer el ejercicio en la casa. Listo. ¿Cuánto si, por ejemplo, se tiene una partícula menos cargada menos que la persona que usted está al pie? ¿Cuál sería la fuerza que experimenta respecto a la fuerza gravitacional de la misma persona? ¿No? Usted necesita mucha masa para que el efecto gravitacional comience a ser considerable. Y Entonces, también la distancia también, pues la dependencia de la distancia también es grande. O sea, uno se aleja un poquito y se reduce a 2 veces la fuerza de la gravedad, ¿no? la fuerza eléctrica también. La fuerza Ah, eléctrica ok. también, pero la constante que se pone delante de la fuerza eléctrica también es una fuerza que disminuye con la distancia al cuadrado. Cuando usted multiplica la distancia por 2, la fuerza se reduce por un factor de 4. Siempre se reduce por la distancia al cuadrado Mm, en las ok, dos. ok. Pero en la fuerza eléctrica, la constante que produce la fuerza eléctrica y la constante de dónde viene, ni idea. Eso sí, la constante de esas fuerzas, por eso se llaman fuerzas fundamentales, porque son parte como de esos hechos que Porque, ajá, describen como diríamos en Colombia. exactamente, porque ajá. Y por eso aparecen en los libros de física pues en el apéndice, porque son constantes, es decir, no están cambiando a lo largo del tiempo, aunque más Mm, de uno está buscando cambios en las constantes de gravitación o en la constante de Coulomb, como se llama la constante que aparece en las fuerzas eléctricas, pero realmente no se han encontrado grandes variaciones, pero una es mucho más fuerte que la otra. Por eso se llama física no sé por qué fundamental. siento que ese nombre que mencioné ahorita va a traer comentarios y chistes. Vamos a ver qué nos escriben en los comentarios. Entonces, Pero bueno, sigamos. Ondas gravitacionales. Entonces, todo esto viene a que, listo, se pues, postuló desde como principios del siglo XX y, oh sorpresa de todos, Einstein no fue el primero. exacto. Ok. Y la idea, entonces, para resumirla en pocas palabras, era posiblemente existen perturbaciones que se desplazan en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Y eso es importante porque las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz. Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen y es, bueno, pues es simplemente parte del tejido del espacio-tiempo. Nada se puede Sí. mover más rápido que la velocidad de O la sea, luz. si Entonces, preguntan qué es más rápido, si la gravedad o la luz, pues ya tienen la respuesta. es cierto. Pues Oiga, de esto hecho es, estaba viendo por ahí, no sé si podemos mencionarlo brevemente, que de hecho la velocidad de la luz, más que la velocidad de la luz, es como de la velocidad máxima a la que como de causalidad, como que algo puede afectar otra cosa. ¿Sí? pues en últimas, sí, porque pues es el mensajero más rápido del universo, ¿no? Si usted le quiere contar a otra partícula que está experimentando una perturbación, lo más rápido que se puede mover es a la velocidad de la luz. Mm, Entonces, eso establece ya como un principio de causalidad. Es como si, por ejemplo, en Colombia, eh, yo no sé si todavía se mandan cartas, si deben de mandarse cartas, pero en mi ¿qué es eso? época, ¿Qué es Esteban, eso? ¿qué es eso? Antes de los emails, existía una vaina que se llamaba telegramas.
Y el telegrama, pues era un mensaje que tomaba más tiempo que llegar que un email. Primero porque el telegrama se lo tenían que entregar a usted impreso, se lo tenía que ir a buscar o lo tenían que transmitir y se tenía que imprimir. Es decir, que la información se movía a la velocidad de los telegramas o a la velocidad de los telex. Las salas de prensa de los noticieros pues tenían un telex, que era en últimas una línea de papel en la cual se estaban imprimiendo una cantidad de información. La velocidad a la que llegaban esos telex, pues en últimas era la velocidad que determinaba la información, ¿no? Y la reacción. Por eso las reacciones ahora a cualquier acontecimiento son mucho más rápidas, porque usted puede saber exactamente lo que está pasando del otro lugar del mundo, del otro lado del mundo, casi en tiempo real ya. En tiempo y ya real. Con los live streams, todo el mundo está streameando en tiempo real. Uno puede casi que ver cualquier parte del mundo en tiempo real. Es increíble eso, sobre todo cuando el trabajo de Einstein estaba profundamente motivado por el mundo en el que vivía Einstein. Y de hecho hay un libro de un historiador de la ciencia que se llama Peter Gallison, que fue profesor de Pablo Correa, es profesor del MIT, y Gallison tiene un libro que se llama algo así como Trenes y Relojes, pero el punto es, en ese libro habla mucho sobre los problemas de sincronización del sistema de trenes y sobre cómo se medía el tiempo y cómo se hacían las mediciones de tiempo pues en esos sistemas de referencia. Si usted ve la obra de Einstein en últimas está pensando en ejemplos en un tren. De hecho, el observador ideal de Einstein pues es un observador que va en un tren o va en un ascensor y está completamente cerrado, se mueve a velocidad constante o está en caída libre. En últimas, es una función de ese tiempo en el cual se está moviendo. La relatividad en últimas es pues también, como todos los descubrimientos, es el producto de su tiempo. Entonces todos esos ejemplos de cambios de referencia se están dando porque los humanos nos estamos comenzando a mover más rápido. ¿Qué tipo de desarrollos tecnológicos vamos a ver o qué tipo de cambio en la física fundamental vamos a ver ahora que se está moviendo la información tan rápida? Pues para comenzar estamos viendo ondas gravitacionales. Es un producto de esta era. Para medir esos desplazamientos tan pequeños directamente, que ese fue el gran acontecimiento de hace apenas algunos años, pues necesitábamos mediciones de distancias con una precisión que nunca habíamos obtenido. Necesitábamos láseres, necesitábamos la preparación de los estados de la luz en unos estados particulares. No es cualquier luz de láser con la que se pueden detectar ondas gravitacionales, y entonces en últimas pues estaba como maduro el mundo para medir eso. Y había unos tipos que durante una buena porción del siglo XX pues dijeron que querían medir ondas gravitacionales y cada año decían, no, este año no fue, vamos a mejorar un poquito. Este año no fue. Y me imagino que los habrán mirado con mucho escepticismo y hasta burla, ¿no? Claro que sí, y me da culpa, Esteban. Cuando yo entré al doctorado, yo me acuerdo haberme burlado de mis compañeros de doctorado que estudiaban ondas gravitacionales, porque siempre era como el resultado que iba a llegar muy pronto. Aunque, spoiler alert, mi trabajo de doctorado era medir ondas gravitacionales también. Yo iba, con el proyecto de instrumentación que tenía, iba a medir un tipo de ondas gravitacionales. Entonces se estaba burlando de los colegas que querían medir ondas gravitacionales. Y de paso se incluía usted ahí también. Exactamente. Era como bueno, pero lo que dicen, ¿no? Es importante burlarse de uno mismo. Era un autosabotaje total, porque en física sucede eso. Y no sé, en biología a lo mejor también, y creo que en todas las ramas del conocimiento, que usted nunca sabe cuándo está madura la fruta para comérsela. O sea, usted está ahí trabajando y tiene que seguir trabajando. De hecho, gran parte de los descubrimientos se dan porque hay gente que ha trabajado muchos años haciendo eso. Barry Barish, que es uno de los que ganó el premio Nobel, llevaba trabajando 35 años en el experimento de ondas gravitacionales. Kip Thorne, toda su carrera, que no sé cuántos años tiene. Realmente son carreras enteras que se dedicaron a medir esto, que es tan fundamental, que realmente cambia todo. Y por eso es que es tan difícil justificar eso, porque nosotros lo damos por sentado, ¿no? Damos por sentado que la gravedad funciona como funciona y ya.
Pero realmente si encontramos cambios en la forma en la que funciona la gravedad, si sabemos explotar cambios en los que aplicaciones que ni siquiera me puedo imaginar en ese momento, pues en última estamos dominando algo mucho más fundamental. Es como cuando se descubrió la electricidad, pues a nadie se le ocurría que íbamos a tener computadores que funcionaban con la electricidad, Claro, o que íbamos a tener celulares o baterías o automóviles. es que uno cómo puede imaginarse eso. Es como cuando uno le dicen imagínense un alien. Es como uno no tiene referencias para construir algo que uno no tiene, que no sabe que existe, ¿sabes? Como... Sí, y lo que decían era si nosotros hubiéramos seguido solamente aplicando el conocimiento que teníamos antes, en estos momentos tendríamos unas lámparas de gas buenísimas. Pero, pero la electricidad, las tecnologías de la electricidad y ahora, pues imagínense, las tecnologías de la gravedad, pues vienen es de esa investigación fundamental, que desafortunadamente, Esteban, pues está tan desprestigiada. O no desprestigiada, realmente es solamente negligencia en de muchas formas en financiar ese conocimiento fundamental, que parece que por ser fundamental les hubiera ya dado y lo único que hay que hacer es aplicar, ¿no? Y en un país como Colombia parece que lo importante es aplicar, ¿no? Es ondas gravitacionales. Bueno, ¿y cómo yo hago plata con eso? ¿Cómo lo vendo yo en una gaseosa? O... pues no, hombre, hay una cantidad de cosas que aprender, hay una cantidad de gente que entrenar en esa nueva forma de ver el mundo. Total. Que a lo mejor le va a resolver el problema específico que usted tiene en este momento, como por ejemplo muchos de los técnicos y de las mujeres que aprendieron computación dentro del programa Apolo, después se convirtieron pues, en los pioneros de la computación y que generaron cosas como Silicon Valley. No, esto es muy emocionante, Juan Diego. Pero entonces, vamos a poquitos. Primero, yo tengo una duda desde hace un par de minutos y es... Entonces, la gravedad no es una fuerza, sino que es una consecuencia de que como que se deforme el tejido del espacio-tiempo, ¿cierto? Sí. Creo que eso también es una... Pues, algo que uno ve mucho, que como que no se entiende, que no es claro, ¿no? Entonces, es chévere como pues, aclarar eso. No es claro porque en últimas uno siente la fuerza, ¿no? O sea, nosotros siempre sentimos un campo gravitacional muy específico. Por eso es importante la abstracción que yo le hice al comienzo, ¿no? Imagínense que ya no está la Tierra. Imagínense ahora si los cuerpos se mueven muy rápido. En últimas, la física newtoniana le permite a usted, si usted no se mueve muy rápido, pues no importa. O sea, en últimas, sí, la gravedad es una fuerza. Pero cuando usted comienza a tener objetos que se mueven más rápido o que se mueven en tiempos mucho más precisos, por ejemplo, los satélites necesitan correcciones de la relatividad. A pesar de que usted los puede modelar como, bueno, fuerza igual a masa por aceleración y está girando alrededor de la Tierra. Los tiempos en los cuales funcionan los satélites y los GPS, pues requieren que usted haga ese tipo de correcciones que implican que usted ya no pueda pensar en una fuerza, sino que piense como en una perturbación en el espacio. Entonces, no es algo que usted salga ahora y va a ver el Transmilenio y se lo va a imaginar como que está perturbando el espacio-tiempo. Pero deberían. Siempre deberían visualizar la física en donde sea que estén. Pero creo que esa visualización de la perturbación del espacio-tiempo ahora por el momento pues está en la ciencia ficción porque en últimas vivimos en un mundo que no tiene las velocidades y los tiempos precisos que requiere pensar en eso todo el tiempo, a menos que uno sea un ingeniero, un físico o una física. Pero vea que de hecho sí, con lo que usted dice, los satélites. Y eso es porque pues es chévere porque es la muestra de que se está de verdad deformando el espacio-tiempo. Ahí está al lado del tiempo, ¿no? Porque como el tiempo también está cambiando, tienen que corregir los relojes en los satélites para que el GPS sea que en ese caso preciso, ¿no? Es una de las consecuencias de la relatividad especial. De hecho, tiene un nombre que es la dilatación temporal y es que el tiempo pasa de forma distinta en marcos de referencia que se mueven. Para mí eso es como de los resultados más locos de todo este tema de la relatividad. Es como el tiempo pasa distinto, se puede contraer. Es como, ¿what?
Pero la forma de entender eso, Esteban, creo que es, y creo que es una buena motivación para la investigación fundamental, que en últimas es lo que buscamos rescatar aquí, porque pues es la forma de entender el universo, no solamente los fenómenos que solemos resolver ahora, sino incluso los que no conocemos ahora. Es pensar, pues es mucho más barato pagarle a usted a un físico como Einstein, que entendió esas transformaciones, que comprarle usted un reloj a un astronauta, mandarlo a la Estación Espacial Internacional y que el man vea que el reloj está atrasado con respecto al reloj en la Tierra. Es en últimas una forma de entender un fenómeno que solamente se produciría si existiera la tecnología para hacer eso. Vea, Einstein hizo todos estos desarrollos a comienzos, en las 2 primeras décadas del siglo XX, Sí, y lo seguimos utilizando hasta ahora. Décadas antes de que existiera la tecnología para probarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, a eso se refiere la física fundamental, entender como la base de los fenómenos que en últimas van a permitir resolver el futuro, problemas que usted ni siquiera sabe que tiene ahora. Sí, qué loco. Bueno, volviendo a las ondas gravitacionales, entonces yo me las imagino como cuando uno, no sé, coge una bolita de ping-pong y la deja caer sobre una ponchera de agua muy quieta. Esa bolita va a caer y van a aparecer ondas en la superficie del agua, ¿cierto? Y las ondas se propagan, o sea, salen desde la bola donde cayó hasta el borde de la ponchera. Así es como medio me las imagino, claro, es solo 2 dimensiones, como hablábamos, o 3. Bueno, el caso, ya me perdí mi propia metáfora. Pero algo así, es como uno puede imaginárselas, como de ayuda, no es que sea exactamente así, pero... Pues sí, pero de todos modos esas ondas están en todas partes. Lo que pasa es que las de mayor amplitud, las que se pueden medir en los laboratorios, son las que están producidas por un hecho bien especial. Es lo mismo que si usted ve una superficie de un lago, pues en últimas siempre hay alguna onda que está ahí, ¿no? Siempre hay algunas ondas, aunque sean pequeñas, producidas por el viento o por vibraciones o por un animalito que está ahí en la superficie del lago. En últimas, esas ondas gravitacionales siempre hay como un fondo de ondas gravitacionales. La amplitud de las ondas gravitacionales es lo que determina que las podamos medir o no. Es lo mismo que pues las ondas electromagnéticas. Con una luz es extremadamente tenue, pues es difícil saber si está ahí o no, ¿no? O si la luz no se puede percibir con el instrumento que tiene, en este caso los ojos. Nosotros no podríamos percibir luz en rayos X solamente con los ojos. Con las ondas gravitacionales sucede algo similar, y es que las ondas gravitacionales que hemos observado corresponden a eventos extremadamente energéticos, extremadamente catastróficos, si lo quiere poner ahí. De hecho, la mayoría de las ondas gravitacionales que se han observado corresponden a pares de agujeros negros, pares de objetos extremadamente pesados, extremadamente masivos, que generan una gran cantidad de energía cuando comienzan a girar uno alrededor del otro y después se chocan. Esas son las ondas gravitacionales que estamos viendo. Estamos viendo eventos especiales, como la piedra. Como el momento justo antes de que se fusionen 2 cuerpos supermasivos. Exactamente. Esa danza que se está produciendo cuando 2 estrellas, por ejemplo, también pueden ser estrellas de neutrones, que son estrellas que son extremadamente densas. Una cucharadita de estrella de neutrones pesa tanto como el planeta Neptuno. O sea, eso le cubre todos los requerimientos, vitaminas y minerales, ¿no? Pues es un material tan denso que ni siquiera podría existir en la Tierra. Si usted pone una estrella de neutrones en la Tierra, pues usted comienza a sentirla, comienza a jalar cosas en esa dirección. Cuando la estrella de neutrones está por allá lejos y está orbitando alrededor de otra, comienza a ampliar la amplitud, a incrementar la amplitud de esas ondas gravitacionales y se hacen detectables. Eso es lo que vemos como ese chirrido que los físicos de CERN han traducido a ondas de sonido cuando hacen la demostración de las ondas gravitacionales, ¿no? En últimas, las ondas gravitacionales no suenan, pero los científicos de LIGO, traducen esas ondas de sonido para mostrar que, pues en últimas, se ve un pico cuando se comienza a aumentar la velocidad de esos 2 cuerpos que están orbitando y después
se va. Entonces, sí ve cómo es que hay que primero como librarse un poco de la preconcepción de que es algo que uno se puede imaginar. Entonces sí tienes como su comparación en algo Como que uno sí puede crear ayudas mentales como para medio exactamente. entenderlo mejor, pero al final son solo simplificaciones en último. Exacto. Que hay mucha gente que discrepa en esas formas y pues a lo mejor hay que tener transparencia con los oyentes y decirles que hay, hay varios tipos de divulgadores científicos, ¿no? Hay divulgadores científicos que utilizan metáforas. Por ejemplo, si en esta conversación yo hubiera estado todo el tiempo diciéndole, es como si fuera un vientico, es como si fuera una goma, que de hecho lo dije varias veces. Y de hecho a usted le encanta usar masa, pizza, arepa, comida. Exactamente. Uno utiliza estas metáforas casi que como para generar una imagen mental, sobre todo porque estamos en un podcast. La gente no está viendo cómo se está moviendo una estrella de neutrones o el hecho Y que aquí les puedo esté... contar que Juan Diego está haciendo ahorita unos gestos con las manos súper educativos. Entonces, en últimas, uno utiliza esas metáforas. Pero, por ejemplo, otros divulgadores científicos como Feynman, que no era divulgador científico, sino era físico, o sea, Feynman creo que no se puede considerar divulgador científico, o a lo mejor sí, no sé. Feynman decía, hay cosas que no tienen metáfora. Cuando yo le hablo a usted del campo magnético, no hay nada que se parezca al campo magnético. El campo magnético es, y es así. Y no se parece ni al campo eléctrico, ni al campo gravitacional, ni es como un vientico, ni es como si Mm, fuera el pelo. No, el campo magnético es. Lo mismo con las sí. ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son, y como que uno se aproxima un poquito pensando en esa superficie del lago, pensando en esas representaciones en 3D, que son como dos objetos que están girando alrededor en ese patrón de Pero en espiral. últimas no son eso. Son. No son eso. Y lo que vemos nosotros cuando se detectan realmente es un cambio en una distancia que es absolutamente Oiga, sí, es que será también otra pregunta. mínimo. Cuando usted decía como que las que son muy tenues no las detectamos, ¿cuáles son las que sí podemos detectar? ¿Qué tipo, qué tamaño tienen? ¿Cómo las Las, entendemos? las ondas gravitacionales, pues obviamente por ser un efecto gravitacional depende de la masa y entonces hay todo un espectro. Preparando para este podcast, pues estaba leyendo que ahora ya hay categorías, ¿no? Como siempre que se encuentra un nuevo animalito, entonces ahora la gente le quiere dar categorías. Entonces hay ondas gravitacionales que se pueden producir de forma un grupo, por dos agujeros negros girando uno alrededor del otro, por dos estrellas neutrones girando una alrededor de la otra, o un agujero negro y una estrella de neutrones. En últimas, lo que determina esa amplitud es la masa. Y cada vez que LIGO está haciendo unas observaciones de ondas gravitacionales, lo que está haciendo es registrar un cierto umbral de detección. Lo mismo que, por ejemplo, cuando usted sale por la noche a ver las estrellas y está en un lugar donde se pueden ver estrellas, usted no está registrando todas las estrellas. Mm. En todo el firmamento hay unos 4.800 estrellas visibles al ojo humano. Si usted tiene visión 20/20, y bueno, depende porque no va a poder ver las estrellas que solamente se pueden ver desde el hemisferio sur, puede contar solamente unas 4.800 estrellas. No significa que son todas las estrellas, simplemente son las más brillantes. Si usted tiene un telescopio, pues puede ver unas que son mucho más tenues. Lo mismo sucede con las ondas gravitacionales. Estamos viendo las que están siendo producidas por los agujeros negros más masivos, los más grandes, los que Mm. tienen decenas de veces la masa de nuestro Sol. A lo Aquí mejor si también algo, pasa un poco como con la luz, ya que uso esa comparación, que entre más distante también más tenue, también pasaría eso con ondas sí, gravitacionales. sí, así mismo es. O sea, que Así podríamos mismo pensar es. en el futuro como también una especie de equivalente de telescopio de ondas gravitacionales, como algo que nos permita como ampliar esas ondas tenues. Así mismo es como triangular y hacer como un modelo en 3 dimensiones de dónde vienen esas ondas gravitacionales, por supuesto. Y de Es que hecho, se las abre, ondas... se abre casi es como, pucha, como otra ventana, como, yo lo siento como el equivalente a cuando empezamos a ver en luz visible el universo, es como se abrió otra ventana, ¿no? Es como, eso nos va a permitir otro tipo de casi que astronomía, o la estoy exagerando mucho.
Pues tal cual. Cuando se inventó el telescopio, uno piensa que ya Galileo inventó el telescopio y listo. Venga, papá, aquí esto es a descubrir planetas. Hágale, hijo de madre. Y aquí sí vamos a hacer catálogos de estrellas. No, esto tomó muchísimo tiempo. Galileo, ese sí en los años 1600, cuando comenzó a observar el cielo, hacia 1608, con su telescopio y comenzó a reportar las lunas de Júpiter, que algunas nubes que se veían brillantes en el cielo en realidad eran un montón de estrellitas pequeñas. Uno piensa que, bueno, listo, ya. Entonces la gente supo cómo funcionaba. El sol gira, la Tierra gira alrededor del sol y todos contentos. No, el telescopio, pues por lo menos tuvo 200 años de evolución antes de que comenzáramos a ver espectros de las estrellas. Entre Galileo y Fraunhofer, que fue el primero que hizo un espectro del sol, pasaron 200 años. Y mucha tecnología que tuvo que desarrollarse, lentes nuevos, espejos nuevos, y ahora 200 años después. Y además después con la descubierta de que no es solo la luz visible que podemos ver con nuestros ojos, sino todas las demás que ya hemos hablado en otros episodios, tuvo que haber sido otra como ventana dentro de la ventana, como wow. Exacto, entonces en retrospectiva creo que es uno de esas de como esas trampas que tiene la vida moderna, y es pensar que todo lo que nos rodea se descubrió pues relativamente rápido, ¿no? En últimas, cuando estamos hablando de astronomía observacional, con un telescopio estamos hablando de 400 años de historia. Las ondas gravitacionales tienen 5 años de historia. Y ya, desde la primera detección. Y como 40 desde la... Mentiras, ya estoy viejo, Esteban. 60 años como desde la primera detección indirecta en los pulsares. Entonces estamos ante una tecnología que hasta ahora está despuntando. Es cuando la gente está pensando, bueno, ¿cuál es la aplicación? Ojalá vivamos lo suficiente como especie para ver la aplicación de los estudios de ondas gravitacionales. Por ahora los estamos descubriendo porque si no entendemos lo que tenemos ahora mismo, pues cómo vamos a hacer los avances que nos permitan realmente usarlas en el futuro. Bueno, Juan Diego, yo creo que hasta acá está genial por una primera introducción. ¿Usted cómo la ve? Pues yo la veo bien. Yo pues estuve hablando un montón, pero es que pues, podríamos no sé. seguir hablando. Yo estoy fascinado. Yo podría seguir haciendo preguntas. Creo que necesitaríamos por unas 8 horas para acabar el tema como en paz. No, oye, pues también se me comienzan a ver también los límites pues, de mi conocimiento de ondas gravitacionales. Entonces le propongo el siguiente ejercicio, Esteban y queridos oyentes de Shots Estelares. Mándenos sus preguntas. Si algo de lo que hablamos hoy le generó alguna pregunta, mándela. Si quiere saber algo más sobre las ondas gravitacionales, pues también pregúntenos. Y en el siguiente episodio comenzamos con esas preguntas y ya nos metemos de lleno a cómo fue la detección de ondas gravitacionales indirecta e indirecta durante el siglo XX. Ya con esta base, pues a lo mejor usted tiene otras preguntas o se encarreta con la relatividad general. Sí, me parece genial porque yo sí quiero adentrar en cómo carajos las detectaron y es que ese pedazo es maravilloso. Listo, yo ya quedé súper a la espera, Juan Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias Tremenda a los introducción. Qué bueno. Un abrazo a los oyentes de Shot Estelares y pues no olviden contactarnos en nuestras redes y enviarnos sus preguntas. Sí, por favor, hagan parte de este podcast también. Queremos interactuar más con ustedes. Queremos que se vuelva una conversación de verdad. Escríbanos, comenten por redes. También en Spotify pueden hacer comentarios. Gracias, Esteban. Nos vemos. Gracias, Juan Diego. Chao, chao. Chao.